Del 8 al 10 de mayo se prevé el pico de la pandemia con el mayor número de infectados y el secretario de Educación Esteban Moctezuma dice que 7 días después, o sea, el 17 de mayo, van a regresar a clases los niños de educación básica. Compañeros maestros, mi nombre es Damián Pérez de Consultoría Educativa y el día de hoy traigo para ustedes la información referente a la matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador con actualización sobre las fechas para el regreso a clases. Antes de iniciar con el análisis de las fechas que se dictaron el día de hoy, vamos a ver este fragmento de la conferencia donde López-Gatell informa que hemos entrado a fase 3. En resumen, y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Como acabamos de escuchar, se ha declarado la fase 3, en la cual ya no es por prevención, sino ya es obligatorio la cuarentena. Asimismo, la suspensión de las actividades educativas y no esenciales en todo el país. Ojo, esta fase 3 se está adelantando días, como ya lo había mencionado López-Gatell, porque el punto máximo de la pandemia se prevé para el 8 o 10 de mayo. Ojo, y repitiendo las palabras de López-Gatell, en el mejor de los casos, ¿sí? Esto es que si se siguen respetando las medidas de sana distancia y todo lo que dicta el sector salud en cuestión de cuarentena, distanciamiento, no salir de casa, etc., esto se va a lograr. El secretario de Educación Esteban Moctezuma y el presidente ambos refrendaron las siguientes fechas. 17 de mayo inician clases los estudiantes de los municipios etiquetados como fuera de riesgo. Para el 1 de junio, todas las escuelas de educación básica del país reinician clases presenciales, sin importar si tienen infectados o no. Y para el 17 de julio se terminaría el ciclo escolar. Lo que vamos a analizar a continuación es una pregunta que le generaron al secretario de Educación, el presidente, y a López-Gatell, uno de los reporteros, quienes vieron la conferencia matutina, no me dejarán mentir. Aparte, esta pregunta es la que estamos haciendo todos los maestros sobre el reinicio de clases. Le pregunta la reportera: el sector salud dice que el pico máximo va a ser entre el 8 y 10 de mayo, donde va a haber el mayor número de contagios. ¿Por qué Educación dice que el 17 de mayo se regresan a clases presenciales los municipios fuera de riesgo? Para esto, entre Esteban Moctezuma y López-Gatell se aventaron la bolita, pero realmente, y no me dejarán mentir, no respondieron nada. Simple y sencillamente le dieron vueltas al asunto, le rodearon el tema de la fase 3, pero no explicaron por qué Educación y Salud no se ponen de acuerdo, aunque ellos dicen que sí se ponen de acuerdo, pero estamos viendo que no. Antes de grabar este video, me di a la tarea de ver la cronología del COVID en países como España, Italia, Francia, Estados Unidos, los cuales, por la cantidad de infectados, pues realmente no nos asemejamos en nada, ¿verdad? Ya que es un universo de diferencia. Pero, asimismo, podemos observar cómo se ha movilizado el sector sociopolítico
para la cuestión del orden de las fases y los tiempos en que se han generado las pandemias. La pandemia, en este caso el COVID-19. ¿Qué es lo que observamos? Que ahorita nosotros en México llevamos 1 mes y días de cuarentena, ¿sí? Pero en otros países ya llevan 2 meses, 3 meses. En España, por ejemplo, inició el 31 de enero y a la fecha sigue cerrada toda actividad no esencial. Estamos hablando de 2 meses y días, todo febrero, todo marzo, 20 de abril. Y apenas en uno de estos países, el día de ayer, se estableció el récord, o bien fue el primer día con menos contagios, ya que los contagios pues van a la alza, han ido a la alza, pero apenas después de 2 meses ni 2 semanas se llega el primer día en que por fin de tener, no sé, digamos un número X, 100 infectados diarios, ahora hubo 98, ¿sí? Y fue el primer día donde disminuyó, que no avanzó como ha estado desde hace meses. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Nosotros la curva la mantuvimos porque aplicamos este tipo de medidas en donde se están adelantando las fases a lo que realmente sucede. Por eso aquí en México hemos llevado esa curva con la tendencia a que no se nos dispare el virus. Pero sí es importante saber que aunque la curva se mantiene, pero se mantiene a la alta. Los casos están avanzando y cada día son más que el día anterior. Bajo estas circunstancias, si se llega el pico de la fase, de lo que vendría siendo la real fase 3, si el pico se va a dar el 10 de mayo, estamos hablando de que el deceso o la caída de dichos casos, de los números de casos, pues no se va a venir en 1 mes. Es lo que nos dice la cronología del virus. Realmente, y es pregunta que les dejo a ustedes, ¿realmente estas fechas que nos están dando serán para calmar a padres de familia? Porque realmente, y como dice López-Gatell, sí, siempre sí, ojo, porque este término es muy importante. Estas modificaciones al calendario y estos pronunciamientos de las nuevas fechas para reinicio de clases están basadas en un sí y siempre sí. Por eso ni López-Gatell ni Esteban Moctezuma pudieron hoy responderle a la reportera. Entonces, ¿estas fechas que se están dando es para calmar a la gente? Lo comento ¿por qué? Porque a 2 meses y medio de la pandemia en Italia, al día de ayer, se llegó a la cúspide de casos de violencia infantil en los hogares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y estamos hablando de tema de violencia infantil. Que si se les dice a los padres de familia, sí, vamos a regresar a clases, aguanten en sus casas, no pierdan la cordura, puede que eso sea un escape para que la tensión y el estrés de los padres de familia disminuya. Ahora, no lo estamos inventando ni es un cuento. Y nosotros como docentes sabemos que sin actividades pedagógicas, los papás pues tienen una tendencia a ser irritados por sus hijos en cuestiones del cuidado, de la atención, etcétera, porque pues el papá no está trabajando, la mamá tampoco, no están recibiendo, en muchos de los casos no están recibiendo sueldo o están recibiendo lo recortado, luego aparte los 2, 3 hijos todo el día, y luego, ¿sabes qué? Ahora vas a hacer actividades, vas a hacer tareas, o sea, se va a evaluar. Entonces, esto ya sucedió y está sucediendo en los países que ya llevan la pandemia avanzada, que
están llegando a puntos muy altos de violencia infantil. ¿Será algún otro motivo? No sabemos, pero hasta el momento López-Gatell, el secretario de Educación, no han firmemente contestado la pregunta por qué Salud dice una cosa y por qué Educación está haciendo otra, aunque ellos dicen que lo están haciendo en coordinación. Vamos a dejar esta pregunta al aire. Vamos a esperar nueva información. Ya dijo el presidente de la República que el tema, o sea, que van a invitar más seguido al secretario de Educación, que de hecho no sé por qué no lo invitan seguido. El día de hoy observé a Esteban Moctezuma pues carente del dominio de público, ya que todo lo que él dijo lo llevaba escrito. Él fue prácticamente un discurso político lo que él dio el día de hoy, a contrario de López-Gatell, que él ya se ve con experiencia en esto de las matutinas y también por las tardes noches. Entonces deben de invitar a Esteban para que esté informando y notificando cuáles son las medidas que se están tomando en el tema educativo, y que debe de haber una congruencia y una realidad respecto a cómo vamos a regresar a las clases, o cómo se van a reactivar, o en qué nivel de los acuerdos que se están tomando entre los secretarios de educación de los estados, entre el gobierno federal, entre salud, qué acuerdos se están tomando para que nos esté actualizando y tengamos una certeza. Pero de momento la información que tenemos es la que nos acaban de dar, y simple y sencillamente no nos respondieron nada de nada. Solamente dicen que estas decisiones están respaldadas por los sindicatos, obviamente por los maestros, ¿verdad? Porque pues para el gobierno nuestro representante es el sindicato. Entonces la voz del magisterio está respaldando estas medidas, pero les pregunto, ¿realmente tú, docente, respaldas que se inicien las clases el 17 de mayo o el 1 de junio a nivel nacional? ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente compartes la pregunta que le hizo la reportera al presidente de la República, a Esteban Moctezuma y a López-Gatell? ¿Por qué, si Salud dice que el pico se va a llegar el 10 de mayo, dices que vas a iniciar clases el 17 de mayo? Vamos a dejar aquí el comentario. Lo puedes escribir en donde veas este video. Deja tu comentario. También puedes escribirlo en YouTube, dentro de este canal, José M. Pérez González. Da like, activa la alerta para que estés informado de todo lo que está sucediendo con respecto al tema del regreso a clases. Recuerden, compañeros, mi nombre es Damián Pérez y como siempre les deseo éxito.